Vamos a empezar con la Torrontés, es la segunda copa que tenéis. Con la Torrontés tenemos un problema en Galicia, que bueno, es en general en el mundo del vino hay problemas con las sinonimias y homonimias. Nombres iguales para variedades distintas. Pasa, por ejemplo, con Canarias, con la Pedro Ximénez, donde se han encontrado genéticamente más de 4 o 5 variedades con el mismo nombre, según los viticultores. Pasa también con la Torrontés. En Galicia hay más de 5 variedades determinadas, seleccionadas, que denominaron los viticultores como torrontés, pero que resulta que al final genéticamente son variedades distintas. El consenso general es que es la Malvasía fina y al final, bueno, no tiene nada que ver genéticamente con la torrontés argentina ni con la terrantés que podemos encontrar también en Portugal, que sería la Semillón, ¿vale? Bueno, la Torrontés no es una variedad excesivamente aromática. En este caso, este vino ganó la medalla de oro al mejor vino de variedades de castes senlleiras de Galicia. Una particularidad que estamos viendo es que cada vez más se va hacia perfiles más discretos en nariz y con bocas un poquito no tan afiladas en términos generales en el consumidor. Se busca más, un perfil más vertical dentro del contexto continental, pero un perfil un poco más cómodo dentro del contexto atlántico-oceánico. Y la Torrontés se encaja dentro de ese perfil. Fijaros que la nariz no es excesivamente aromática ni intensa, pero es una variedad, igual que la Dona Branca, por ejemplo, que cuando pasan los años por ella desarrolla unos terciarios muy bonitos. La evolución de los terciarios en los vinos blancos es una asignatura que aún estamos por aprender y por ver. Definir cuáles son los aromas de terciarios que nos gustan y que dar valor al final en los vinos blancos. En los tintos lo tenemos muy claro, llevamos muchos años catando verticales de grandes tintos del mundo, pero en los blancos a veces es un poco más complicado porque no hay mucha trayectoria y ni hay mucho consenso entre los propios profesionales. Y creo que las variedades, tanto las aromáticas y muy tiólicas y terpénicas como la Albariño o la Riesling, tienen grandes envejeceres, pero creo que las variedades un poco más comedidas en aromas, pero que aún tengan buena acidez y cierta estructura, pueden también tener algo que decir a la hora de la crianza de los vinos. En boca, si nos fijamos, es un poquito más delgadito que el Godello. No es tan aromático como el Godello, pero tiene una sensación grasa en boca bastante agradable. También hay un trabajo, lógicamente, de enología, que hablaremos ahora de este. Si podéis, el primero de los vinos, porque ahora nos quedan un par más, y disculpadme la aceleración, pero bueno, vamos con un poco de retraso y tengo que ir acabando, que luego viene México. Si podéis ir vaciando el primero de los vinos en la escupidera o en vuestros estómagos, aquí no juzgamos a nadie, y si os ve Jorge vaciar en una escupidera un Godello de Valdeorras, tenemos un problema luego. ¿Podemos ir sirviendo el último blanco, por favor? Muchas gracias. Bueno, el tercero de los vinos que tenemos es el Albariño, la variedad icónica gallega, la que dio el gran boom y el motor económico, al final es el gran motor económico vitivinícola de Galicia. Es una variedad que ha triunfado por su carga aromática, por su plasticidad. Una variedad que hoy encontramos en todas partes, que se cansaron de decir que venían de los trajeron los monjes Cluny. Está más que demostrado que no, insisto, genéticamente. Hay 14 saltos genéticos desde el Albariño hasta encontrar a la Riesling. Hay algunos marcadores genéticos afines, creo que con el sistema de SSR, con la Grossman-Sein, pero no son determinantes. Y al fin y al cabo no se sabe qué tipo de relación puede haber de ida y venida entre esa variedad y otras. Lo que sí sabemos es que el Albariño, morfológicamente, con estudios morfológicos de la pepita, está muy vinculada con esas protopepitas del siglo I al siglo III de nuestra era. Por lo tanto, es muy probablemente el Albariño que tomemos hoy sea una domesticación de variedades silvestris que había en la zona, cruzándolas con variedades ya sativa que venían del Mediterráneo. En cualquier caso, y esto pasa mucho y hay muchísimo debate en el sector del vino, cuando hablamos es que el Albariño de hoy no tiene nada que ver con el Albariño de hace 20, 30 años, ya no te joden, ni tendrá nada que ver con el Albariño de dentro de 20 o 30 años. Al final lo estamos viendo, es un proceso de trabajo, de domesticación continuo. Los procesos de domesticación y de desarrollo clonal que tenemos han acelerado procesos que antes llevaba 300 o 400 años, pero la estructura y la dinámica es la misma. Seleccionar las variedades que mejor se adaptan para hacer el vino que más me apetece hacer o que más acepta el consumidor. Por lo tanto, los albariños que fueron plantados en los 80 y 90 estaban pensados para un momento determinado. Hoy estamos viendo que están dando más problemas por el cambio climático y el cambio del perfil del consumidor. No pasa nada, se están reestructurando, se están buscando nuevos clones y quien dice en el albariño dice en la Godello, en la Treixadura y en cualquier otra variedad que tengamos en Galicia. Lo que sí sabemos es que el albariño es una de las variedades más poliédricas que tenemos, muy intensa aromáticamente, pero también con mucha frescura y estructura en boca. Aquí tenemos a Nabo, es de la zona del sur del condado. El albariño va a cambiar mucho también dependiendo de la zona. Los vinos del Salnés van a tener unos perfiles más alimonados, mientras que los vinos de albariños del condado van a aparecer recuerdos más de naranja o clementina. Esto va a pasar siempre y es un silogismo, un paralelismo que tenemos con cualquier variedad. Cuanta más radiación solar y mayor calor, y hablaremos de esto en el siguiente seminario,
más cantidad de aromas maduros vamos a obtener en el vino. Y el mismo perfil y la familia aromática va a cambiar. La manzana que podemos tener en una Godello, en una zona fresca, será más Granny Smith. La manzana que vamos a tener en una Godello de una zona cálida será más una tipo Gala o Golden, más dulzona. Esto lo mismo lo tenemos en el Albariño precisamente, con notas más frescas en el Salnés y con notas un poquito más maduras y más a naranja, como vamos a tener en la zona del Condado que tenemos aquí con el Arabo. Bueno, creo que tenéis el siguiente vino. Pasamos al siguiente, por favor. Me falta la diapositiva de atrás. Ahí está, la treixadura. La treixadura es la variedad totémica del Ribeiro. Ahora hemos ido viajando por 4 horas de os que tenemos en Galicia, las principales productoras de blanco de Galicia. El próximo día veremos un poquito, bueno, el próximo día, 2 seminarios veremos un poquito de Ribeira Sacra, que no la tenemos hoy aquí representada. Bueno, podríamos traerla también perfectamente con Godello o treixadura. El caso de la treixadura, en este caso ya interviene algo más la enología. Muchas gracias. Ya interviene un poquito más la enología. ¿Pasa bien? Sí, ahora va bien. No. ¿Para atrás? ¿Podemos volver para atrás? No me va tampoco. Sí, voy. Tranquilo. Bueno, aquí en este vino interviene un poquito más la mano del hombre, la enología. No vamos a hablar hoy de ello, pero sí de la treixadura. Fijaros que aquí aparece un clorotipo que no hemos visto antes. Hemos visto el clorotipo A como el clorotipo principal, la familia genética del clorotipo A principal de la península ibérica. El clorotipo D, uno de los principales del Cáucaso. El clorotipo C es otro de los clorotipos que encontramos en el interior de Europa, en Europa central. Pero el clorotipo B, que tiene la treixadura, es extremadamente inusual en las vitis vinífera sativa domesticadas, estando en menos del 5% de las vitis viníferas sativa. Sin embargo, es el clorotipo más habitual en las vitis no vinífera, en otro tipo de vitis. Es decir, en vitis labrusca, en vitis riparia, en vitis cognitae, vamos a encontrar el clorotipo B y la tiene la treixadura, lo que nos quiere decir que seguramente sea una rama familiar primigenia de las que se separaron hace 65-50 millones de años, cuando empezaron a aparecer las primeras Vitaceae. Lo que sí encontramos son algunos marcadores genéticos muy tenues, vinculados con el espadeiro blanco y con la caíño bravo, pero sin determinar el tipo de relación que vamos a tener. Es una variedad que es la principal del Ribeiro, pero que vamos a encontrar también bastante en Monterrey, acompañando los blends, las mezclas con la Godello, y es una variedad que tiene principalmente aromas a flores, a flor amarilla. Aparece también la fruta de pepita, como el membrillo, la manzana. Depende de la zona, aquí también en Ribeiro, bueno, luego hablaremos del clima y hablaremos de cada especificación de cada territorio, pero también se va a adaptar muy bien a cada zona y va a cambiar con el mismo paralelismo. Cuanto más calor tengamos, fruta más madura en términos generales. Es una variedad que en boca muchas veces es un poquito delgada, fina, por eso en Ribeiro suele ser acompañada. En realidad los monovarietales son un invento casi de la década de los 80, algunas zonas de Francia sí que las trabajaron ya a partir del siglo XII, siglo XIII, pero Galicia históricamente ha sido territorio de plurivarietales y era lo más habitual y lo más lógico, siempre lo digo, los plurivarietales fueron el primer seguro agrario que había. Tú, si tu familia depende de una zona de producir uva y producir vino y necesitas sí o sí producir uva y producir vino, no te puedes arriesgar a que la variedad que tiene tu zona sea sensible a un hongo o que sea de brotación precoz, que venga una helada tardía y perder la cosecha. ¿Por qué? Porque depende tu familia de ese alimento. ¿Qué tenías entonces? Distintas variedades intercaladas de forma que sirviesen de cortafuegos para posibles enfermedades. Variedades más resistentes, eran más resistentes a la enfermedad y no facilitaban su propagación. ¿Vale? Pero por eso en Ribeiro vamos a encontrar la treixadura habitualmente mezclada con otras variedades. Aún así, suele ser el esqueleto y suele ser el 85% de la producción. Si podéis ir vaciando la segunda copa y vamos con un pequeño aguardiente. Vale, para que luego si vienen con un mezcal los mexicanos, pues bueno, estar un poco a la altura también. Bueno, si os fijamos en esta treixadura, la boca tiene un puntito de agarro etánico. Estamos hablando de Ramón do Casar Barrica, el noble. Es una treixadura 2024, son todos los vinos, quisimos traerlo de la misma añada, son los vinos premiados en la Xunta de Galicia, pero en este caso ya aporta esa madera. Vemos también cómo funcionan las variedades gallegas con barrica. Una barrica bien tocada puede ser una maravilla, una barrica mal tocada puede ser todo lo contrario, catalizar la oxidación del vino y hacer que este no aguante en el tiempo. Sin embargo, esta bodega lleva mucho tiempo trabajando muy bien esta rama de evolución y de ahí que en la cata a ciegas haya sido el blanco con mejor crianza en barrica en puntuación a ciegas. El último destilado, la última bebida que estamos sirviendo, es un aguardiente blanca de Orujo.
En Galicia es la única zona geográfica que tiene una indicación geográfica de destilado de piel de uva. Parece baladí, pero no lo es. Estamos hablando del nivel de las grapas. Hace 2 semanas estábamos en Milán haciendo un seminario de orujos de Galicia y estaban impresionados con la calidad, porque pensaban que ellos tenían el único privilegio de tener unos grandes destilados de piel de uva. Pues no, en Galicia también lo hay. Y la particularidad es que tradicionalmente en la zona costa, toda la costa, donde no se hacía buen vino tradicionalmente por el clima, como es el norte de la provincia de Pontevedra, o incluso el sur en su momento, y desde luego la provincia de Coruña, donde no se daban las variedades tradicionales, se plantaron estas variedades. Esto es una mezcla de distintas catalanas, ¿vale? La catalana roso, catalana negra, que es la Isabela, la catalana blanca también, que tenemos en Galicia. Son variedades híbridos, un cruce entre vitis no vinífera y vitis viníferas, que se crearon en el siglo XIX para ser resistentes al hongo, literalmente PIWI es un acrónimo de resistente al hongo en alemán, y eran básicamente variedades para dar mucha producción y una producción regular. Cuando vino la filoxera, cuando vinieron el medium, el oidium, cuando vinieron los problemas de producción industriales, empezaron a incorporarse estas variedades y Galicia las retuvo. El vino, bueno, pues Barrante, Romana, pues vinos de muy baja calidad, pero que dan unos destilados maravillosos. ¿Por qué? Porque tenemos 2 cosas importantes en los destilados. Acidez, para mantener la estabilidad del producto una vez destilado, y sobre todo entre la conservación del orujo, y aromas, muchos aromas. Son variedades muy aromáticas, recuerdos a fresilla, a foxy, ese aroma ligeramente zorruno. En este caso es uno de los mejores aguardientes que tenemos, de hecho fue el que ganó el Pote de Oro a Mejor Aguardiente de Galicia, y habitualmente gana con certámenes nacionales e internacionales como uno de los mejores destilados. Es el olor puro del orujo. No sé si tengo yo aquí también. ¿Podemos pasar de diapositiva, por favor? Muchas gracias. Así está. La puse aquí abajo porque es un cruce, la catalana, bueno, está aquí abajo, no la veréis, es un cruce entre la vitis labrusca, que es, como ya digo, una vitis de Norteamérica, y la Melie Petit. En ese caso, la catalana negra. Entonces, es un híbrido entre vitis vinífera y vitis labrusca. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya vamos acabando. Variedades y más de 300 sinonimias y homonimias que tenemos en Galicia. Y preguntamos, ¿y esto por qué? ¿Por qué toda esta diversidad? Pasamos. Bueno, que quede toda la diapositiva abierta, gracias. Bueno, en nariz vemos la limpieza de este destilado. Es puro, intenso, un puntito punzante. Para tener más de 40 grados no está mal, ¿vale? Un poco haciendo armonía climática. Afuera estamos ahí en lo mismo. Pero ¿por qué el origen de esta diversidad? ¿Por qué tenemos ese mapeado genético tan distinto? ¿Por qué el noroeste peninsular es diferente? Por muchos motivos. La variación somática de la vid. La vid es uno de los seres vegetales y animales con mayor capacidad de mutación. Muta muy fácilmente para adaptarse al entorno. Gran diversidad climática. Cuantos más factores exógenos tengas y mayor dispersión tengas también geográfica, sobre todo en diversidad climática, vamos a tener mayor capacidad de mutación. Si hay mucha más lluvia en una zona, si hay más viento en otra, si hay más sol en otra, la variedad se va aclimatando y el albariño va respondiendo distinto y poco a poco se van seleccionando los clones más adaptados a cada territorio. Viticultura milenaria, más de 2000 años. Hablaremos de los lagares rupestres en la última ponencia de hoy. Precisamente la viticultura milenaria que tenemos ha permitido que toda esta variación sométrica mezclado con la diversidad climática se haya ido reproduciendo durante al menos 2000 años. Histórica densidad de población del rural. Esto, combinado con lo siguiente, es muy importante. El censo de Florida Blanca de 87 al 89 indicaba que 1 de cada 8 españoles era gallego. Esto sumado a nuestro sistema de herencias, donde era 100% partidista, 100% igualitario. Si yo tengo 3 hijos y tengo 3 hectáreas, 1 hectárea para cada uno de mis hijos. Pero a mayores, por si alguno de ellos se llevase la hectárea la mejor hectárea, la hectárea que daba mejor rendimiento, tenía que partir 1/3 de esa hectárea para darle una parte a sus hermanos. ¿Esto qué provocó durante todos estos años? Claro, una alta densidad de población, un sistema de reparto de herencias de territorio muy heterogéneo y con mucha fragmentación. Vamos a tener lugar a ese minifundismo con una alta densidad poblacional y esto fomentó que tengamos un minifundismo de 0,8 hectáreas por viticultor de media en las DOs gallegas, algunas con mayor densidad como Monterrey con 2 y otras con menor como Ribeira Sacra o algunas zonas como Arnoia en Ribeiro, con algunas zonas donde podemos estar en 200 metros cuadrados o 300 metros cuadrados de parcela media, lo cual es exiguo. Claro, si tú tienes ese minifundismo, vas a tener cada uno con sus prácticas de poda, con sus prácticas de enología y de viticultura, vas a ir mezclando diversidad somática y esto va a ir permitiendo tener la diversidad que hemos tenido hoy aquí. ¿Podemos pasar a la última? ¿Pasamos a la última diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, con esto, y creo que me he pasado solo
4 minutos, no, 3 minutos. Que hemos pasado 3 minutos. Bueno, con esto lo que queremos mostraros es un pequeño ejemplo, porque soy solo 5 pequeños ejemplos, de la diversidad genética, cultural e histórica que tenemos. No tenemos variedades diversas porque sí, tenemos variedades adaptadas a cada territorio, lo que permite, como siempre decimos, transmitir un paisaje en cada botella. Muchas gracias. Reserve your space at the 2027 fair.